Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, mi nombre es Andrés y el día de hoy los quería invitar a charlar y reflexionar sobre los pensamientos limitantes. Me parece interesante que podamos charlar sobre este tema ya que en nuestra vida todo el tiempo estamos relacionándonos con diferentes pensamientos y diferentes ideas que nos van inspirando a actuar de tal o cual manera. Y es precisamente a través de aprender a distinguir cuándo estoy escuchando la voz de un pensamiento limitante y cuándo estoy escuchando la voz de un pensamiento inspirado que me invita a crecer, que voy a desarrollar la habilidad de desoír las voces del miedo que buscan limitarme y comenzar a escuchar las voces del crecimiento y del desarrollo personal que buscan llevarme a una versión de mí mismo más grande y más capaz que la versión que estoy siendo ahora. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de un pensamiento limitante? Vamos a hablar de un pensamiento limitante cuando nos estemos encontrando con todo ese tipo de pensamientos que nos están limitando hacia, como si nos estuviesen limitando hacia una forma de vida que no es la que realmente sentimos vivir. Por ejemplo, supongamos que yo quiero dejar mi trabajo. Ya me cansé, no me gusta mi trabajo, pero tengo un pensamiento que me dice: ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a salir adelante? ¿Y con qué vas a ganar dinero? ¿Y qué pasa si no conseguís otro trabajo? Otro ejemplo, supongamos que estoy sin trabajo y quiero empezar a realizar un emprendimiento de costura. Y voy a tener un pensamiento que me va a decir: pero vos que sabes de costura, de aquí que te pongas a estudiar eso y de aquí que te salga y cómo vas a hacer con el día a día y todo ese tipo de pensamientos que constantemente podemos decir que nos van como auto boicoteando, que nos van como boicoteando nuestra acción, nos van como frenando, nos van diciendo: por ahí no, eso está mal, ¿para qué hiciste eso? Mira lo que dijiste, ¿qué van a decir de vos? ¿Qué va a pensar el otro? Todos esos pensamientos que se nos vuelven como en contra. Este tema es muy interesante que lo podamos reflexionar y hay una serie que es muy interesante que se llama Ghost, que la encontré el otro día, que es una serie de un grupo de fantasmas que aparecen en una mansión. Esta serie es muy interesante para reflexionar precisamente sobre los pensamientos limitantes y poder verlos como si fuesen esos fantasmas que están en nuestra mente, como si fuese un fantasma que está en mi mente constantemente hablándome y diciéndome al oído cosas. En la serie hay una pareja que hereda una mansión de un familiar lejano de la chica. Entonces, cuando ella hereda la mansión, entra en la mansión y está llena de fantasmas que están haciendo chistes, que uno habla, el otro grita y hacen todas cuestiones muy graciosas porque bueno, es una comedia, hasta que llega un momento en el que la chica tiene un accidente y empieza a ver fantasmas, los empieza a ver. Cuando la chica empieza a ver los fantasmas, empieza a interactuar con estos fantasmas. Entonces, esta parte es re interesante de la serie para trasladarla a esta idea de los pensamientos limitantes, porque si nos ponemos a reflexionar ahí con la serie, antes de que la chica los viera, los fantasmas ya estaban. ¿Sí? Recuerden que estoy haciendo una metáfora de los fantasmas como si fuesen los pensamientos limitantes. Antes de que la chica los viera, todos esos fantasmas ya estaban hablándole y diciéndole cosas, y una le decía: mirá qué mal vestida que estás, la otra le decía: pero qué horrible ese pelo. Hay un fantasma que es como una tatarabuela de la chica, y ahí también podemos hablar de esos patrones ancestrales, ¿no? Esos pensamientos limitantes que ya vienen de mi familia. Y esa tatarabuela era una persona que discriminaba mucho, que era como una criminal de esa época, millonaria, y maltrataba mucho a los empleados y demás. Entonces, si lo trasladamos a esto que estamos hablando de los pensamientos limitantes y los patrones que yo he adquirido en mi familia, vamos a ver que ahí esa serie nos está mostrando precisamente con esa persona que representa todos esos pensamientos de ese grupo familiar. Nos vamos a dar cuenta que ella ya tenía ese pensamiento, ya formaba parte de su mente. Ahora llega un punto de la serie cuando ella empieza a ver fantasmas, que ahí podemos decir que se hace consciente que tiene todos estos pensamientos limitantes a su alrededor que le están hablando. Entonces empieza a interactuar con los fantasmas, bueno, y ahí se desarrolla todo un montón de escenas graciosas. Pero lo interesante de la serie es poder reflexionar sobre los pensamientos limitantes y cómo nos influyen.
porque esos fantasmas constantemente le están pidiendo cosas a ella. Una vez que ella los empieza a ver, los fantasmas le piden cosas, le piden que haga cosas y le van diciendo frases muy interesantes, que pueden vivir a través de ella, que ahora que ella los ve, ellos pueden como empezar a probar la vida que ya no tienen, y ella empieza a cumplirle los deseos a los fantasmas. Esta es una forma de decir, empezamos a escuchar esos pensamientos limitantes en algún momento y empezamos a hacerle caso. Entonces, si yo tengo un pensamiento limitante que me dice, no busques otro trabajo, la economía está horrible, nunca vas a poder salir de acá, y cómo vas a hacer con las deudas, y todos esos pensamientos, cuando le empezamos a hacer caso, es como que nos sentamos y, bueno, actuamos como quiere el pensamiento, me quedo quieto y no busco otro trabajo. Entonces ahí me está limitando mi acción. A quienes están en un trabajo en relación de dependencia, que ya no quieren seguir ahí, seguro les ha pasado. Yo recuerdo las veces que estuve en trabajos que por diferentes motivos ya me quería ir. Siempre tenía todo este grupo de pensamientos que constantemente me estaban como asustando, como diciendo, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a hacer sin trabajo? ¿Y cómo vas a pagar el alquiler? ¿Y cómo vas a comprar la comida? Y constantemente esos pensamientos como que no te dejan aspirar a algo más. Ahora, si nos ponemos a reflexionar sobre los pensamientos limitantes, como yo lo veo, no son ni buenos ni malos. Más bien se trata de comprender que son como patrones repetidos de pensamiento, como si fuesen las respuestas automáticas que en la sociedad hemos encontrado para resolver tal o cual cuestión. Cuando podemos ver a estos fantasmas o estos pensamientos o estos patrones de conducta como si fuese un cassette que se repite constantemente, o un disco rayado que se repite, y sacarle ese tinte ni de bueno ni de malo, sino más bien como si estuviésemos viendo el consejo de una abuela. Vieron que las abuelas siempre tienen esta idea de que, no sé, mi abuela, por ejemplo, era una persona que tenía muchos miedos. Entonces, si yo me pongo a ver mis pensamientos limitantes, voy a encontrar muchísimos de los miedos de mi abuela, de mi transpersonal, de mi grupo familiar, de mi sistema familiar. Mi abuela era una persona que nunca quería, como, no sé, esto de siempre estar pendiente de lo que decía el otro, nunca querer hacer algo que esté mal, algo que sea incorrecto, siempre estaba como buscando hacer todo lo correcto. Hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer esto, como era súper estructurada. Nunca decir algo que pudiera ofender a otra persona o que pudiese herir alguna susceptibilidad, en especial si era del sistema familiar. Había que quedarse callado, no había que decir nada, incluso si era una situación injusta, que era necesario hablar y que era necesario poner un límite, si iba a herir a una persona, si le iba a hacer sentir mal o si iba a hacer algún conflicto dentro de la casa, había que hacer silencio, había que callar, había que dejarlo, no importa si te doliera, no importa si estuvieses triste, no importa si hubiese sido, como dije, algo injusto, tenías que quedártelo callado y guardarlo y no decir nada porque era como algo súper grave o súper oscuro que había que esconder. Y cualquier cosa que la sacara de su zona de confort la asustaba, era como que a veces llegó un punto ya, cuando tenía una edad avanzada, que le costaba mucho salir, le daba miedo salir a la calle, hacer cosas. Entonces su mente se fue como resignando, vamos a decir, a vivir como esos pensamientos limitantes le decían. Entonces, si yo me pongo a reflexionar y ver esos pensamientos de mi abuela, no es que ella era mala, no es que ella me decía no andes tarde porque te puede pasar algo, solamente por maldad. Sí, había una realidad en eso. Era real que si vos andas tarde de noche puede suceder que te roben o que suceda algo malo. Pero cuando uno es joven, cuando uno está en los 20 años y escucha a esa abuela que te dice no salgas porque mira si pasa algo, te toca como escuchar esa voz que te dice, bueno, mi abuela ya está en otra época, su mente ya no está viendo que la sociedad, no sé, que el sábado de la noche no es tan peligroso como otros días y que uno puede andar por lugares tranquilos y no pasa nada, o como que ella se quedó en una etapa de la sociedad en la que era mucho más peligrosa que cuando ella era joven. Vivía como en el campo, entonces era como más peligroso salir a la noche y había como más riesgos. Entonces, todos esos miedos que ella tenía, de alguna manera te lo transmite al hablártelo, al estar asustada y no sé, supongamos que te diga hasta que vos no volviste no pude dormir.
Entonces ahí te está diciendo que se pasó toda la noche asustada pensando que qué te va a pasar y mira si te pasa esto y si te pasa aquello. Entonces, todos esos son pensamientos limitantes que vienen en tu propio sistema familiar. Cuando vos comprendes esto, comprendes que tu mente está llena de pensamientos limitantes, pero no necesariamente son malos, no es que te están limitando porque no quieran que salgas adelante. A veces sí, a veces tenemos pensamientos cizañeros de algún familiar que no era como esta abuela que quería lo mejor para nosotros y por eso nos decía tené cuidado, sino que son esos pensamientos limitantes de personas que han sido como violentas de manera pasivo-agresiva con nosotros. Supongamos que tenemos una tía que vos quisiste empezar a cantar y la primera vez que te escuchó cantar te dijo: mijo, nunca vas a salir adelante con eso, los cantantes se mueren de hambre, eso es horrible, tenés una voz fea. Entonces, si tenemos ese pensamiento limitante que viene de algún familiar o que viene de alguna persona que a nosotros le damos como mucho valor, en nuestra mente se construye esa idea, soy horrible cantando, y se repite como un disco rayado en mi mente, y tal vez yo tengo una hermosa voz y nunca la entrené para cantar. Nunca me permití hacer ese viaje de cantar porque le estoy haciendo caso a ese pensamiento limitante. Entonces, si volvemos a la serie, había muchos fantasmas que eran como, de este tipo. Tenían como envidia con la chica, entonces le hacen cosas como bien cizañeras, como para trabarle las cosas que está haciendo. Entonces de repente ella quiere abrir una posada y todos se le ponen en contra para que la posada no se abra en la mansión, ¿no? Ella quiere hacer como un hotel y todos los fantasmas no quieren que esté el hotel, entonces se le ponen en contra y le empiezan a hacer cosas para que no le salga. Eso podemos decir que son estos pensamientos limitantes. Yo de repente tengo un sueño, tengo una idea de algo nuevo que quiero iniciar en mi vida y la mente se me llena de todos estos pensamientos. Y algo interesante que nos sucede, que en el momento que empezamos a escuchar a un pensamiento limitante, se aparecen todos los demás. En la serie pasa lo mismo. Cuando ella empieza a escuchar un fantasma, se le vienen todos juntos y todos empiezan a hablar a la vez. Y ahí ella le empieza a poner límite, le dice, bueno, no, uno habla solo, habla uno y habla por todos. Entonces empieza a poner reglas para que los fantasmas se comuniquen con ella y poder como ir resolviéndole las cuestiones de a uno. Recuerden que acá, como yo lo veo, no se trata de hacerle caso a lo que el pensamiento te dice, sino más bien de hacer la reflexión y pensar de dónde viene ese pensamiento, ¿no? Como esto que les traigo de mi abuela. Supongamos que tengamos una abuela de este tipo, una abuela que esté tomada por muchos miedos y que nos haya como transmitido muchos de esos miedos para la vida diaria. Entonces ahí me toca escuchar el pensamiento y decir, yo quiero salir a andar en bici en una hora que es una hora que hay gente, que no es peligroso, por un lugar que no es peligroso. Entonces hay una voz en mi mente que me dice si te pasa algo. Bueno, ahí yo tengo que identificar y decir, bueno, no, este pensamiento no tiene coherencia, este pensamiento viene de todo este grupo de pensamientos limitantes que me dicen que me va a pasar algo, que venían de mi abuela, por ejemplo, en el caso que le estoy trayendo en el ejemplo, y a la par empezar a construir otro pensamiento que me diga va a estar todo bien, no pasa nada, es un lugar seguro al que voy, es un horario que hay mucha gente, voy y lo hago. Entonces a medida que yo lo voy haciendo, voy construyendo todo este nuevo grupo de pensamientos, vamos a decir que son pensamientos que en vez de limitantes son pensamientos que me impulsan, ¿sí? Pensamientos impulsadores a hacer cosas, a accionar en lo que quiera realizar, en este caso andar en bicicleta. Y ahí yo voy construyendo ese grupo de pensamientos nuevos que me va invitando a hacer lo que quiero hacer, ¿no es cierto? Es como si fuera a contrarrestar la energía de este pensamiento limitante con un pensamiento favorable hacia lo que quiero hacer. Pero por supuesto primero tengo que identificar y comprender de dónde viene este pensamiento y también identificar si realmente tiene parte de verdad o no en lo que me está diciendo, porque muchas veces no es un pensamiento limitante y es nuestra propia intuición que nos está diciendo por ahí no es.
Entonces también se trata de aprender a distinguir cuándo me está hablando la voz de mi intuición y me está diciendo este es un lugar peligroso, hay que irse, y cuándo es un pensamiento limitante que viene de ese pasado de respuestas repetidas que mi familia y mi sistema social se viene contando, ¿no? Se viene repitiendo. Por ejemplo, otro pensamiento limitante si venimos de una familia que son todos empleados, todas personas que trabajan en relación de dependencia. En mi familia va a estar ese pensamiento o esa idea de que solo a través de un trabajo en relación de dependencia yo puedo crecer y ser independiente es muy difícil. Entonces, si yo tengo todos esos pensamientos, cuando yo quiero empezar algo independiente, voy a tener todo un conjunto de miedos que me van a decir no se puede, es muy difícil, no tenés una mutual, no tenés obra social, no vas a tener sueldo, no te van a pagar las vacaciones, y cómo vas a hacer, y si te va mal en el negocio. Entonces todos esos pensamientos van a ser pensamientos limitantes de mi propio sistema familiar, que a mí me va a tocar escuchar, observar, distinguir de dónde vienen, como para hacer el ejercicio de ir reduciéndolos, reducir el ruido que esos patrones o esos pensamientos limitantes están haciendo en mi mente. Es como si yo los estuviese reduciendo, como si yo los estuviese achicando, como en la se me viene la pastilla de chiquitolina que tomaba el Chapulín Colorado, que le daba y se achicaban las cosas. Bueno, una cosa así, es como hacer reducir el miedo a algo pequeño. Entonces, cuando yo hago reducir ese miedo a algo pequeño, yo me vuelvo más grande que ese miedo y ya no me da miedo. Supongamos que yo me esté enfrentando a, no sé, supongamos que velo en lo físico. Si el miedo fuese algo físico, si fuese un animal súper grande, si yo lo reduzco y lo hago chiquito, ese animal ya no me daría miedo porque sería algo más chico que yo. Ahora, lo que nos pasa con los pensamientos limitantes es que nosotros los vemos como súper grandes. Es como si me dice, no sé, yo quiero hablar en público y hay un pensamiento que dice, todos se van a reír de mí. Bueno, entonces tengo que identificar, ¿hubo en mi pasado una etapa en la que todos se rieron de mí? Sí. Bueno, entonces yo tengo que recordar y comprender que en mi mente está registrado todo ese miedo y toda esa época en la que hubo mucha gente que se rió de mí. Y ahí yo tengo que ver y decir, de acá viene ese pensamiento que siente vergüenza y siente miedo y siente como esa humillación del pasado. Sería como hay autores que nos hablan de las heridas de la infancia o de las heridas del alma, y una de las heridas es la humillación. Entonces, si en nuestra infancia hemos vivido muchas humillaciones, vamos a tener muchos pensamientos limitantes a la hora de querer exponernos a hacer algo frente a muchas personas. Al contrario de querer exponernos, vamos a haber adoptado una personalidad más bien como introvertida, que no se quiera exponer, que siempre quiera pasar desapercibido para que no me vuelvan a humillar como me humillaron en la infancia. Esos pensamientos limitantes nos están limitando a vivir una experiencia nueva. Tal vez nosotros queremos cantar o queremos como estar frente a un público actuando, que eso es nuestra pasión, que es eso algo que nos gusta. Y por el contrario, no nos permitimos explorar esa pulsión personal o ese deseo de querer experimentar esa experiencia, y nos restringimos a vivir escondidos en nuestros propios miedos. Es como que escuchamos esos pensamientos limitantes y nos quedamos reducidos a una versión desempoderada de nosotros mismos. ¿Por qué desempoderada? Porque la palabra poder habla de lo que yo puedo hacer. Entonces yo puedo salir a la calle a andar en bicicleta. Si yo no puedo salir a la calle a andar en bicicleta porque mis miedos no me dejan, entonces yo estoy desempoderado, no puedo. Ahora, si yo puedo salir, estoy empoderado, puedo hacer lo que yo deseo. Soy libre de esos pensamientos limitantes. Y de vuelta, no estamos hablando de que esto sea algo malo o bueno. Más bien nos toca comprender que esto es algo que está pasando y que nos pasa a todos, y que viene precisamente de toda esta etapa de nuestra infancia en la que nos hemos cargado de miedos, inseguridades, dudas, humillaciones, abandono, dolores. Cuando se habla de las heridas de la infancia, que después si quieren podemos hacer un video y charlar sobre ellas, hay muchos autores que las nombran: el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia. Entonces, todas esas heridas que nosotros vamos viviendo nos
restringen, nos desempoderan y nos dejan como en una versión pequeña de nosotros mismos. Y vemos enormes, precisamente, todos esos desafíos o todas esas oportunidades de la vida, de hablar, de expresar, de hacer, de experimentar, de vivir precisamente. Porque como que se crea toda una capa de miedo alrededor de nosotros que nos toca aprender a atravesar. Pero de vuelta, esto nos pasó a todos. No es una cuestión que solo nos pase a nosotros. Y muchas veces nos sucede que creemos que solo nosotros estamos desempoderados o solo nosotros tenemos limitantes. En realidad es una cuestión humana, nos está pasando a todos y nos toca comprender que todos somos como presas del mismo proceso que nos está como atacando, ¿no? Que nos está comiendo sería, porque bueno, la palabra presa viene de que yo estoy preso y soy como un animal de presa, ¿no? Me están cazando y esos pensamientos limitantes me están comiendo, se están alimentando de mí. Que en la serie es interesante también cuando hablan precisamente de que los fantasmas viven a través de las personas. Entonces es como decir que esos fantasmas se están alimentando de nuestra propia experiencia de vida y ellos están como pregonando la misma forma que ellos utilizaron en vida. Hay un capítulo muy interesante que uno de los fantasmas era una persona que la llaman muy libertina. Quiere decir que era una persona que tenía muchas amantes, siempre estaba teniendo diferentes amantes y era como una persona muy sexual. Entonces, una de las cosas que hacían los fantasmas es que, dependiendo del fantasma, puede interactuar con los humanos y como generar algo en la persona. Este fantasma, que era muy sexual, cuando atravesaba a una persona, lo hacía sentir excitación, se excitaba a la persona. Es como si el fantasma le gustara que las personas estuviesen excitadas, porque como él fue una persona en su vida que todo el tiempo estaba excitada y estaba teniendo diferentes amantes, atravesaba a las personas vivas y las personas se excitaban y es como que él disfrutaba de ver a la persona excitada viviendo una experiencia sexual. Entonces, eso es interesante como para comprender que estos pensamientos limitantes muchas veces no solo nos limitan en nuestra forma de actuar, sino que nos invitan a vivir experiencias que muchas veces no terminan de ser saludables para nosotros, como por ejemplo el alcohol o en el caso de este fantasma, el tener muchas amantes. Yo tengo una pareja y hay como esa voz interior que me dice, busca otra pareja, busca otra, mira aquella, mira qué linda esta, mira qué linda que esta otra. Entonces constantemente yo estoy buscando gratificación sexual en diferentes personas y dejo a mi pareja y no sostengo el compromiso de pareja. Entonces ahí me toca comprender también que estoy teniendo un pensamiento como una pulsión que me está llevando precisamente a vivir esas experiencias. Y ahí también podemos ver ese pensamiento limitante como el pensamiento que me limita a tener una relación comprometida y sana. Y constantemente estoy teniendo relaciones temporales y banales, vamos a decir, que no llevan a ningún lado y solamente estoy repitiendo, precisamente como en la serie, algo que ese fantasma había vivido en su vida y ya. Recuerden que los fantasmas decían que vivían a través de los seres humanos. Entonces ese concepto está súper interesante como para entender la interacción que nosotros tenemos con nuestras pulsiones personales, nuestras heridas y nuestros pensamientos limitantes y cómo muchas veces nos llevan a vivir nuestra vida saciando pensamientos o ideas que vienen de un sistema familiar, que vienen de una sociedad, que muchas veces no están hablando tanto de mí, sino de todo aquello que la sociedad me dice que yo tengo que ser. Y ahí nos toca el ejercicio de empezar a encontrar la voz auténtica en nosotros, ¿no? Es como decir, encontrar en mí, bueno, si todos estos pensamientos limitantes no son míos, ¿cuáles son míos? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué es lo que yo siento sobre la vida? ¿Qué es lo que yo quiero de la vida? Entonces empezar como a entrar en ese grupo de pensamientos que me está, generalmente siempre cuando uno se indaga, va a encontrar pensamientos que lo impulsen o que lo inspiren a explorar algo de sí mismo. Entonces, supongamos el ejemplo que di de cantar. Yo quiero explorar el entrenar mi voz, el cantar, el cantar es como toda esa habilidad
de a través de mi voz yo poder como transmitir emociones. Entonces, si yo quiero explorar esa habilidad de transmitir emociones e inspirar a las personas a través de mi voz, bueno, entonces yo tengo que explorar precisamente esa habilidad en mí, y muchas veces nos lleva años y nos lleva tiempo, y siempre me va a estar hablando ese pensamiento de como de explorar, de aprender, de vivir esa experiencia, y se siente como un pensamiento de mucha alegría, de mucho entusiasmo de querer vivir esa experiencia. Ahí podemos empezar a encontrar esos pensamientos que me están impulsando a la grandeza, podemos decir, a una versión más grande de mí mismo. Esos son los pensamientos que a mí me hacen crecer, precisamente porque cuando se habla de grandeza, se habla de ser más grande de lo que yo estoy siendo ahora. Entonces, hay pensamientos limitantes y pensamientos de grandeza, pero no una grandiosidad, sino el ser más grande de lo que estoy siendo. Si yo ahora soy una persona que no tiene una linda voz, pero que no la tiene entrenada, va a haber un pensamiento que me va a decir entrenalo, aprender, comprender de qué se trata la voz. Ese es un pensamiento que me está inspirando a la grandeza. Ahora, si hay un pensamiento que me dice, si yo me hago un cantante famoso, voy a tener mucho dinero, voy a tener esto y voy a tener lo otro, bueno, ahí me está hablando más bien de grandiosidad. Lo estoy haciendo por una cuestión más de egoísmo personal que de grandeza personal, de crecer y de explorar algo que a mí me hace sentir único, o que me hace sentir como especial, como que hay algo en mí que puede servir a los demás, que puede como inspirar, en el caso del cantar, emociones que sean emociones, bueno, siempre cada cantante va a estar explorando su propio psique para desarrollar sus canciones y cantar y demás. Entonces va a estar inspirando de acuerdo a lo que esté viviendo y lo que esté experimentando. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo de reconocer esas voces en mi mente, que ya no son las voces del miedo, sino que es una voz inspirada que me lleva hacia otro lugar. Volviendo entonces al punto de los pensamientos limitantes, algo que nos toca comprender es que cuando estamos viviendo una vida que está llena de pensamientos limitantes, nos vamos a sentir frustrados, vamos a sentir que hay algo que quiero hacer que no estoy pudiendo hacer y que no me estoy animando a hacer, sería, ¿no? Porque ese pensamiento me está hablando de miedo. Por el contrario, cuando estoy siendo llevado por pensamientos de grandeza, o esos pensamientos que estaba hablando que me inspiran a hacer algo más de mi vida, voy a estar entrando en una emoción de como si sintiese que es el camino correcto, como si en mí se desarrolla una emoción de es por acá, esto tengo que hacer, esto siento que me llama. Entonces ahí es como un indicativo de decir, bueno, estoy escuchando otras voces que no son las voces del miedo, sino las voces de la inspiración, ¿sí? Yo me siento inspirado a ir hacia este lugar, a desarrollar tal emprendimiento, a explorar tal experiencia, ¿sí? A ir a vivir a tal ciudad. A mí me llama tal ciudad para vivir una experiencia nueva. Yo recuerdo una etapa de mi vida en la que sentí que me tenía que ir a vivir a Rosario. Yo me voy de mi ciudad y me voy a vivir a otra ciudad, porque estaba precisamente queriendo buscar vivir experiencias nuevas y como explorar otras universidades, otros lugares de estudio, y también otra gente, otra mentalidad, otra forma de ver la vida. Esos pensamientos inspirados que nos llevan a viajar o a experimentar en otras ciudades la vida, cómo se vive ahí, qué piensa la gente, siempre nos abren la mente a nuevas formas de pensar y nuevas formas de ver la vida. Esa experiencia de irme a otra ciudad más grande, a una ciudad que tiene como otra mentalidad, que después también viajé a vivir a otra ciudad, te abre muchas puertas y te muestra cómo la gente vive en diferentes ciudades. Esas son experiencias que, como yo lo veo, nos impulsan a la grandeza porque nos van invitando a crecer. Cuando una persona está muy limitada por los miedos, el irse a vivir a otra ciudad es como una acción extraordinaria, porque todos esos miedos, imagínense, yo en mi ejemplo, yo venía de una familia que con muchos miedos de salir a irse a la calle nada más, ¿no? Esta abuela que le decía que tenía miedo a salir a la calle. Imagínense a irse a vivir a otra ciudad, que es una ciudad que también hay mucho robo, mucho peligro, una ciudad súper grande. Esa experiencia es una experiencia extraordinaria que a mí me permitió atravesar muchos pensamientos limitantes que me decían que eso era imposible, que no se podía, que mira que esto, que el otro, que arriba, que abajo.
y en la medida en la que uno vive esa experiencia se va expandiendo y va creciendo. Y ahí es como que te vas como saliendo de todos esos pensamientos limitantes y vas entrando en un flujo que te lleva a otra experiencia de vida, ¿sí? Que si te quedas en los pensamientos limitantes te sentís como frustrado, que es lo que a mí me pasaba en ese momento. Yo me sentía frustrado, yo sentía que como que me sentía empequeñecido, que no podía como romper las cadenas que me tenían atado. Entonces, en esa experiencia de salir, de vivir una experiencia fuera de mi ciudad, en una ciudad más grande, con otra forma de vida, otra forma de pensar, a mí me expandió la mente y me permitió romper muchísimas cadenas. Y por supuesto que en esa ciudad también empecé a estudiar diferentes enfoques, diferentes métodos y pasé por diferentes universidades y eso también me permitió conocer otra gente, otra mentalidad, otras universidades, estudiar desarrollo personal y aprender herramientas, entender de los pensamientos limitantes, comprender qué me pasaba, por qué estaba tan limitado en mi forma de experimentar la vida. Y eso te va como ampliando, te va convirtiendo en otra persona fuera de esos pensamientos. Por el contrario, si te quedas en esos pensamientos, es como que te convertís en un robot que repite pensamientos en bucle. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Entonces tu vida se convierte en no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y todo lo que querés experimentar está dentro de esa cajita, de esa zona de confort que ya he hablado en otros videos. Se trata de reconocer esa zona de confort, esos pensamientos de no, 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 y empezar a hacer el ejercicio de reducirlos, como dije, con la pastilla de chiquitolina, reducirlos y comprender de dónde vienen y hacer el ejercicio de romperlos. Es como si rompo la caja de cristal en la que estoy encerrado y se crea una caja más grande. Una vez que rompes la primera caja, que siempre lo hacemos, desde chicos vamos rompiendo nuevas cajas y nos vamos animando a cosas nuevas. Me acuerdo cuando era chico, una de las cosas que me encantó animarme a hacer es a salir de mi barrio en bicicleta. A mí me tenían como restringido, solamente podés dar la vuelta a la manzana. Y yo quería ir más lejos, yo quería explorar la ciudad. Entonces me acuerdo una vez que salí de mi manzana y di 2 vueltas manzana, una manzana más grande, y me sentía súper entusiasmado y como decir, wow, me fui a otra manzana. Ese pequeño viaje para mí era súper grande porque yo era pequeño, yo era chico. Entonces en mi mente se expandió y yo ya sabía que solo podía dar 2 vueltas manzana, ¿no? No solamente la primera vuelta, a una manzana cerca de mi casa, sino ya 2 manzanas. Y así de a poco me fui animando a explorar cada vez más hasta que me fui a partes de la ciudad. Me acuerdo que una vez me perdí. Estaba súper asustado porque yo decía, no, me quedé perdido y ahora cómo vuelvo. Hasta que me tuve que tranquilizar, respiré y empecé a mirar, presté atención y de a poco pude encontrar un camino que me hizo acordar de dónde estaba y ahí pude volver a mi casa. Entonces, siempre nos toca como animarnos a romper esos miedos, a explorar y a explorar la vida. Eso nos pasa en todas las edades, pero en la adultez muchas veces construimos una caja que es lo suficientemente cómoda y ya no quiero salir. Ya perdí ese entusiasmo de la juventud de ir más allá y me quedo como encerrado. Bueno, ahí nos toca volver a conectar con ese entusiasmo de la juventud y decir, bueno, ahora me toca salir de esta caja, que es una caja súper grande y cómoda que seguro construí, romperla e ir a una caja más grande. Voy a tener nuevos miedos, voy a tener nuevas cuestiones que me van a estar como también limitando. Siempre que logro algo nuevo, me voy a encontrar con un desafío más grande. No es que yo termine un desafío y ya no hay desafíos mayores. Siempre que yo rompo una zona de confort, me voy a encontrar con una zona de confort más grande, que voy a estar explorando hasta que la explore por completo, ya me quede chica otra vez y vuelva a querer salir. Ese viaje es constante y nos toca toda la vida. No podemos parar. Si nos quedamos en una zona de confort, nos empezamos otra vez a sentir limitados y frustrados, porque somos seres que venimos a explorar la vida, no vinimos a formar una vida cuadrada y quedarnos ahí encerrados. Vinimos a salir de la zona de confort, vinimos a romper los patrones de mi familia, vinimos a romper lo establecido y a buscar formas nuevas de resolver los conflictos. Una zona de confort que estamos viviendo hoy es la que te dice, o un pensamiento limitante también podemos decir, es el pensamiento que te dice que nada va a cambiar. Ese pensamiento es una zona de confort que todos estamos como
como convencidos de que, bueno, las cosas son así y nada va a cambiar, la sociedad nunca va a cambiar, nunca va a ser mejor. Esa es una gran mentira que nos toca romper y decir, no, esto es solo un pensamiento limitante que como sociedad nos limita. Entonces yo primeramente como individuo tengo que hacer el viaje de romper mis zonas de confort y empezar a expandirme, a buscar la grandeza. Y eventualmente vamos a poder como sociedad buscar la grandeza también, que también es siempre es mi visión, ¿no es cierto? Esto de que la sociedad pueda conectar con una sociedad, con una sociedad como más expandida de lo que es ahora, una sociedad que pueda como ir hacia ideales mayores y que podamos volver a conectar con esos ideales de grandeza, de poder ser una sociedad que tenga muchos valores, una sociedad que sea próspera, que todos podamos estar en armonía. Ese, como yo lo veo, es la visión que todos deberíamos de compartir y empezar a cultivar en nosotros, el poder decir, bueno, que la sociedad vaya hacia un espacio de crecimiento, de logro, de construcción, que podamos visualizar un futuro armonioso, estable, saludable para todos. Esa es como yo veo la visión que como sociedad nos toca ver. Pero primeramente necesitamos hacer ese viaje personal a poder construir en nuestra vida esa visión de una vida saludable, ordenada, pacífica, en la que yo pueda expresar todo lo que soy y lograr mis metas y mis objetivos. Pero no cualquier meta y cualquier objetivo, sino esas metas y esos objetivos que a mí me hacen sentir en balance, que me hacen sentir ordenado, que me hacen sentir entusiasmado con la vida. Esa es mi brújula, eso es lo que me dice, por acá yo siento que hay algo para mí, por acá yo siento que hay algo que puedo vivir y que puedo experimentar y que me va a hacer sentir pleno. Esa sensación de plenitud está en todos nosotros porque esa pulsión también es un aspecto del ser humano, es como una necesidad humana el querer encontrar ese estado de plenitud. Pero como vivimos en sociedades que nos enseñan que la frustración es la forma de vida, ese pensamiento limitante es un gran pensamiento limitante que nos toca romper. Como que tenemos demasiadas voces que nos dicen, bueno, quédate ahí, ya tenés un trabajo más o menos estable, lograste esto, lograste lo otro, bueno, quédate ahí y desarrolla eso y ya está, ¿para qué querés más? Bueno, si hay una voz en tu interior que te dice hay más por vivir, esa es la voz que te toca escuchar y empezar a desoír todos esos pensamientos limitantes, desoír todos esos fantasmas y empezar a encontrar el camino a expandir esa voz de crecer, de grandeza, de salir de lo cotidiano y empezar a explorar formas nuevas de vivir, sentir y experimentar la vida. Así que bueno, lo voy a dejar hasta acá. Ya toqué todos los puntos que quería tocar. Si se me ocurre algún otro tema, lo voy a seguir como expandiendo. Espero que les haya gustado la presentación. Me pueden hacer preguntas, podemos seguir charlando sobre este tema. Si quieren mirar la serie, pueden mirar algunos capítulos y ver cómo se dan las interacciones. Y acuérdense de hacer el paralelismo con los pensamientos limitantes para ver cómo cada fantasma es un pensamiento diferente y tiene hasta tiene su propia personalidad, su propia forma de ver la vida. Entonces, cada fantasma de la serie es un pensamiento y si miran la serie, véanlo de esa manera. Entonces le van a poder como ver y decir, miren, en mi mente yo tengo un pensamiento que me dice tal cosa, en mi mente tengo un pensamiento que me dice tal otra. Y hacer como ese paralelismo e ir como utilizando la serie para aprender de sus propios pensamientos limitantes y hacer la reflexión y que no sea solamente un pasatiempo de mirar y ya está, sino que sea como un espacio de aprendizaje también. Esa es una forma de utilizar las series como para aprender y aprender cuestiones nuevas, cuando yo puedo hacer ese paralelismo con mi vida personal y encontrar como el sentido de por qué estoy mirando esta serie o de qué me está hablando esta serie. Y que no sea solo ciencia ficción, sino que sea un aspecto de la forma en la que estamos viviendo, porque cada serie, cada película que vemos siempre nos está hablando de un aspecto humano. Por eso las sentimos tan cercanas, por eso las queremos como ver y nos dan risa o las podemos empatizar con la serie, porque nos están hablando de aspectos humanos. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.